Estamos de regreso en Al Vuelo y estamos con Juan Carlos Riveros. Él es director científico de Oceana Perú para precisamente hablar sobre la situación en el litoral de Ventanilla. La semana pasada estuvimos aquí con el director ejecutivo de la OEFA y le hacíamos una serie de preguntas sobre cómo está avanzando el proceso de limpieza de lo que fue el desastre ecológico más grande que se ha producido en nuestro país. Juan Carlos, por supuesto, nos va a dar muchas más luces de cómo se está avanzando y qué es lo que se necesita todavía hacer y qué está pendiente de desarrollar en este largo proceso de recuperación de esta área. Juan Carlos, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, en realidad lo que tenemos hoy en día, ya pasaron 18 meses del derrame y tenemos una gran agenda pendiente, ¿no? Es cierto, han habido algunos avances, ha aparecido con algún nivel de limpieza, pero todavía tenemos algunas áreas que están grises, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para comenzar en el proceso de limpieza en sí mismo, esto ya tiene 2 años casi. En octubre de este año, la empresa Repsol debe presentar el plan de remediación. El plan de remediación básicamente dice, luego de 2 años tenemos estos sitios o estos lugares que tienen todavía contaminante y la empresa propone tomar ciertas medidas, ¿no? Medidas físicas, químicas, biológicas para controlarlo. Desgraciadamente hay todavía mucha incertidumbre sobre la naturaleza de la limpieza y cuándo va a ocurrir o cómo va a ocurrir. Y para esto también contribuye un poco el hecho de que la empresa durante todo este periodo ha estado diciendo esta área está limpia, 2 meses después esta área está limpia y luego aparece OEFA y le dice no, no está limpia, tiene todavía contaminantes, tiene todavía residuos. Entonces hay mucho descrédito o por falta de credibilidad de lo que diga la empresa. Y por otro lado, que el Estado demora, que son los procesos propios del Estado, en poner los argumentos sobre la mesa, ¿no? Sabemos que el IMARPE está haciendo evaluaciones hizo la de febrero, recién se ha hecho pública hace un mes, entonces ha tomado pues 5 o 6 meses. Los datos que toma OEFA normalmente toman un periodo de desarrollo entre investigación, análisis de laboratorio, revisión de los informes de un mes más, entonces no es tan oportuno como la gente quisiera y eso siempre va a sembrar una sombra de incertidumbre o de falta de transparencia, ¿no? Ahora, lo importante acá es resaltar que, claro, estos son procesos largos, ¿no? Y precisamente como tales tienen que seguir un proceso, tienen que seguir un tiempo y a veces la gente quiere resultados ya, ¿no? O por lo menos que se le comuniquen resultados de manera mucho más expeditiva. Y en ese sentido yo quería preguntarte si lo que ocurre aquí es un problema de comunicación o un problema de falta de comunicación, Juan Carlos. Las dos cosas en realidad, porque el Estado no es muy eficiente al comunicar las cosas. En primer lugar porque a veces son un lenguaje que está en otro nivel en términos de a quién está dirigido, o es un lenguaje que es complicado por los términos técnicos, o los mecanismos que utiliza para hacerlo llegar a la gente no son lo suficientemente claros, ¿no? Es cierto, OEFA va a hacer presentaciones con la gente, con los gremios, etcétera, pero no es suficiente. Y todo eso le da un aire de desconfianza a la situación, ¿no? O sea, que por un lado la empresa diga una cosa, que por otro lado el Estado diga una cosa que generalmente está en contra o desmiente a la empresa, eso nos pone en una situación en la cual finalmente la gente no sabe a quién creerle, ¿no? Ahora, si miramos, por ejemplo, el caso ya de la compensación económica, la empresa puede decir que ya ha alcanzado niveles de contratos, acuerdos con mucha gente, pero algunos gremios no están de acuerdo con los términos de los acuerdos, algunos grupos no han quedado fuera del proceso, todavía vas a ver algunas manifestaciones públicas al respecto. Entonces, todo eso contribuye a generar un clima bien oscuro en el futuro de lo que pueda hacerse en esta zona. Hay grupos de pescadores que no pueden pescar porque efectivamente todavía hay residuos en las playas, sobre todo en la zona de Pasamayo. Recientemente hubo un evento que no se sabe todavía el origen, no se sabe si fue un lavado de tanques o si ha sido la remoción de un petróleo antiguo, de algún tipo de contaminación. La empresa, por su parte, afirma de que no es el suyo, de que han hecho análisis y que eso corresponde a otros contaminadores. Entonces, en ese mar de incertidumbres, la gente voltea y mira al Estado y el Estado pues no le da la respuesta que necesita. Desgraciadamente es la situación que tenemos en estos momentos. Y claro, hay que tener en cuenta también un nivel importante de empatía, que es preocuparnos por quienes viven directamente de las actividades económicas que se vieron afectadas por este derrame. Pescadores, ambulantes, comerciantes, dueños de hospedajes, etcétera. Es decir, el entramado social también es algo que no podemos dejar de ver. Aquí un problema que ha habido es el hecho de identificar a los afectados solamente como aquellos que participan en las actividades económicas directas, que te puedo decir de las personas que trabajan en las playas, en turismo, en que vendían las golosinas, los alimentos, los pescadores, etcétera, que son los que, digamos, son afectados primariamente.
pero también estas personas a su vez forman parte o son motores de una economía local. En realidad, hablar de 10.000 o 15.000 afectados es bastante conservador. En la práctica tenemos una población de alrededor de 350.000 personas que de una manera u otra, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de seguridad o incluso sanitario, se han visto afectadas. Pongamos un ejemplo bien simple, las personas que usaban estas playas en el verano, que no pudieron usarlas, ¿qué hicieron? Tuvieron que moverse más lejos, tuvieron que ir a hacer otras actividades, o sea, hay costos que no han sido factorizados y es otra cosa también que no se ha en ningún momento consolidado realmente, que es que el Estado debió hacer una valoración real del daño. Hasta ahora, 18 meses después, el MINAM, que es la principal autoridad encargada, no ha hecho la valoración del daño ambiental. O sea, es cierto, sabemos que se murieron 1.000 animales, 1.400 según CERFOR, quién sabe cuántos más, se perdieron oportunidades de turismo, se perdieron oportunidades de pesca, pero ¿qué significa ese daño real al patrimonio natural del país? ¿Quién lo va a pagar? ¿Se va a pagar algún día? Entonces, esas son las grandes dudas que nos quedan en cuanto al rol del Estado para precisamente defender los derechos, por un lado, de la gente y los del ambiente, que son finalmente también los que sustentan nuestras economías, ¿no? Interesante, porque aquí encontramos un problema que es transversal a varios problemas que tenemos en el país, que es esta transversalidad, dicho sea de paso, del análisis del impacto de las situaciones, ¿no? No quedarnos en el simple hecho de, claro, los pescadores, sin duda cabe, tienen una afectación importante porque ese era su medio de vida, ¿no? Los que tenían restaurantes en la playa también. Pero, ¿qué pasa con todos los que estaban alrededor y que dependían de esta suerte de ecosistema, ¿no? social que finalmente se ve afectado, ¿no? La familia que antes iba a esa playa, que estaba a 10 minutos de su casa y que ahora se tiene que ir 30 minutos más allá, es un costo económico, ¿no? Es un costo de tiempo, y todo eso no se ha evaluado porque pareciera que los sectores no actúan de manera interconectada entre ellos. Desgraciadamente, una de las primeras cosas que se notó al principio de este evento fue la falta de coordinación. A pesar de que existen guías, tenemos una de las guías más modernas para atención de desastres, precisamente por nuestra naturaleza de país vulnerable a sismos y diversos catástrofes naturales. Pero aquí simplemente cada cual actuó por su cuenta, se vio la cosa muy sectorialmente y no se apuntó a hacer una compensación real. O sea, al final del día, uno no puede devolverle a las personas digamos, la tranquilidad o el bienestar que tenían a partir de su ecosistema, que podría haber estado necesariamente en condiciones ideales, pero estaba ahí. Pero deberíamos encontrar la manera de resarcir el daño que se le ha hecho a la gente, ¿no? O sea, en otros países, por ejemplo, en el caso de México, Estados Unidos, Canadá, los programas que tienden a compensar ese tipo de accidentes no solo se restringen a pagarle dinero a uno u otro, sino, por ejemplo, ponerlos a deportivas, estimular la educación, oportunidades para la mejora de la nutrición local, atención médica primaria para las personas, ancianos y niños, mujeres embarazadas. O sea, hay una serie de elementos de un paquete social que estamos en obligación todos los peruanos y el Estado como representante de nosotros para todas las personas afectadas por este derrame. No es solamente lo puntual. Si seguimos viendo los desastres ambientales simplemente como a quien se quedó sin ingresos o quien no tuvo la oportunidad de ganar dinero ese mes, seguimos monetizando nuestra realidad. Y la realidad, la gente lo que necesita es atención. Hoy en día, si tú vas a estas zonas, vas a encontrar que hay mucha, como te puedo decir, por un lado el desasosiego de que esto no termina de resolver. Hay muchos sectores que todavía están esperando una compensación este año, pero que no se va a resolver porque, de acuerdo a los términos que están en discusión, si es que no hay una prohibición expresa para la pesca, no se va a pagar a nadie. Pero hay otros que no necesariamente dependen de la pesca, sino que dependen de la actividad recreativa, turística que está ocurriendo, que no se está dando al nivel que se esperaba antes. Pero, ¿qué podemos darles a cambio? ¿Cuáles son las alternativas económicas? ¿Cómo reactivamos la economía? O sea, nadie, aparentemente, en el Estado está mirando eso. Y desgraciadamente los que salen perjudicados al final del día son las personas que viven ahí, que son tan peruanas como tú o yo y que tienen todo el derecho a tener por lo menos la expectativa de un bienestar futuro para ellos, para sus hijos. Y claro, eso está ocurriendo. Y ahí radica el problema de no ver las cosas de manera multisectorial, ¿no? De manera interdisciplinaria, como se dice ahora. Es decir, este no es un problema solo del Ministerio de Medio Ambiente, no. Es un problema que involucra incluso al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al de Turismo y Comercio Exterior. Es decir, todos los ministerios deberían estar involucrados. Sí, sí, sí. Y eso también, llevándolo a otra escala, no es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con el niño. Entonces, seguimos viendo al niño como que es un problema de la pesca, que es un problema del Ministerio de Producción, que es el problema de las carreteras,
Ministerio de Transporte, que es un problema del dengue, Ministerio de Salud. Es un problema ecosistémico, tenemos que verlo transversalmente, si no, realmente no vamos a poder solucionarlo. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber gracias estado con nosotros. Ha sido Juan Carlos Riveros, asesor científico, director científico de la ONG Oceana, que ha estado conversando con nosotros sobre el problema que persiste lamentablemente en el litoral de Ventanilla.